En esta sección vamos a ver diferentes tipos de números y son varios los temas que vamos a ver aquí. Desde ahorita les aviso cuáles son para que si quieren encontrar un tema específico le puedan adelantar. Vamos a ver primero números pares, números impares, números primos, moda, media, mediana y máximo común divisor. Y vamos a empezar con los números pares. Los números pares son los que se pueden dividir entre 2 sin dejar decimales. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10 o cualquier número que termine en 2, 4, 6, 8 y 0, excepto el 0. El 0 no es un número par. Los números impares son los que no se pueden dividir entre 2 sin dejar decimales. Por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 9 o cualquier número que termine en 1, 3, 5, 7 y 9. Ninguno de esos números se pueden dividir entre 2. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque puede darse una pregunta en el examen de Comipems o de Ceneval en la cual les pidan identificar una serie de números y les pregunten cuál es el número que sigue en esta serie. Y si resulta que todos los números de la serie son impares, entonces es más fácil llegar a la respuesta sabiendo que el que sigue probablemente es impar. O si todos son pares, entonces es más fácil llegar a la respuesta sabiendo que el número que sigue es par. Bueno, los números primos. Estos son números que solo se pueden dividir entre sí mismos y entre el número 1. Y los primeros, hay muchos, pero los primeros números primos son 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. Todos esos números solo se pueden dividir entre sí mismos y entre el número 1. No se pueden dividir entre ningún otro número. Por ejemplo, el 83 no se puede dividir entre 5, entre 6, entre 7, entre 9, entre ningún número más que entre sí mismo y 1. Y es importante reconocer estos números y saber que se trata de números primos por la misma razón por la que les expliqué para los números pares e impares. Pueden ponerles en el examen de Ceneval y de Comipems una pregunta en la cual les preguntan, ok, de estos números, ¿cuál es el que sigue en la serie? Y si ustedes pueden identificar que se trata de números primos, entonces va a ser más fácil encontrar la respuesta. Ojo, no todos los números primos son impares, parecería, pero el número 2 también es un número primo y es par. Es de hecho el único número que es par y que es primo. Y no todos los números que terminan en 1, 3, 7 o 9 son primos. Muchos números con esas terminaciones se pueden dividir entre 3, entre 7 o entre 9. Por eso les puse en pantalla los primeros números primos antes de llegar al número 100, porque de esa manera pueden tener una idea más o menos de cuáles son los números primos antes de llegar al 100 y de esa manera poder identificarlos correctamente. Pero acuérdense, no porque termine en 1, 3, 7 o 9 son primos. Puede haber números que terminen en esos números y que sí se pueden dividir entre otros números que no son sí mismos o 1. Entonces, tomen eso en cuenta a la hora de hacer las guías o de hacer prácticas para los exámenes de Comipems y de Ceneval y a la hora de hacer el examen, desde luego. Puede causar confusión, pero si ustedes logran dividir un número entre 3, entre 7 o entre 9 sin que sea 3 o sin que sea 7, no es un número primo. Ahora vamos a ver qué es la moda. La moda es el número que más se repite en una lista de números. Por ejemplo, en la lista de números 6, 4, 8, 9, 5, 5, 2, 2, 2, 1, la moda es el número 2, ya que es el que se repite más veces en ese grupo de números. Aquí lo pueden ver
en negritas, el número 2 se repite más veces que el número 5, que es otro número que también se repite. Por lo tanto, la moda es el número 2. De nuevo, la moda es el número que más se repite en un grupo de números. Ejemplo 2. En la lista de números 7, 9, 9, 9, 9, 3, 3, 6, 1, 1, 1, la moda es el número 9, ya que es el que más veces se repite. Y aquí lo vemos en negritas también. En esta lista de números, el que más veces se repitió es el 9. Y por lo tanto esa es su moda. Es el número que más se repite en ese grupo. Media. La media es la suma de todos los números en una lista dividida entre la cantidad de números, es decir, es el promedio del grupo de números. Ejemplo, ¿cuál es la media de 6, 4, 8, 9, 5, 5, 2, 2, 2, 1? Bueno, pues para encontrar la solución, primero cuenta los números que hay en la lista. En esta lista que les dimos hay 10 números. Después sumamos todos los números. 6 más 4 más 8 más 9 más 5 más 5 más 2 más 2 más 2 más 1 es igual a 44. Teniendo esos dos números, dividimos el resultado entre la cantidad de números. Entonces dividimos 44 entre 10, porque son 10 números, que es igual a 4.4. Por lo tanto, la media es 4.4. De nuevo, la media es el promedio y el promedio se obtiene sumando todos los números y dividiendo el resultado entre la cantidad de números. Mediana. La mediana es un poquito más confusa, porque lo que estamos buscando con la mediana es el número que está en medio de un grupo de números ordenados de menor a mayor. Si la cantidad de números en el grupo es impar, la mediana es el número central del grupo. Y si la cantidad de números en el grupo es par, la mediana es la media de los dos números centrales. Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo se hace esto. Ejemplo, ¿cuál es la mediana de este grupo en el que tenemos 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 19 y 20? Bueno, pues aquí la mediana es el 10. ¿Por qué? Porque tenemos 11 números. Entonces sí podemos encontrar un número central y ese número central es el 10. Solución, por lo tanto, es 10. Ejemplo 2. ¿Cuál es la mediana de 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 19? Ah, caray, es casi la misma lista, excepto que no está el 20. Eso quiere decir que ahora tenemos 10 números y por lo tanto, la mediana es la media entre los dos números centrales, 9 y 10, que en este caso la solución es 9.5. ¿Por qué? Porque si sumamos 9 y 10 y lo dividimos entre 2 para encontrar su media, entonces el resultado es 9.5. De nuevo, si la cantidad es impar, entonces el número central, esa es la mediana. Pero si la cantidad de números es par, hay que sacarle la media a los dos números centrales. Máximo común divisor. Es el número más grande por el cual se puede dividir dos o más números sin dejar residuo. Ejemplo, ¿cuál es el máximo común divisor de los números 24 y 32? Pues para encontrar esto, primero empezamos dividiendo los dos números entre 2. 24 entre 2 es igual a 12, 32 entre 2 es igual a 16. ¿Podemos dividirlos todavía más? Sí, los podemos dividir entre 4 a los dos. 12 entre 4 es igual a 3, 16 entre 4 es igual a 4. ¿Podemos dividir más al 3 y al 4? No, ya no existe un número que pueda dividir a los dos. Entonces, lo que hacemos ahora es que multiplicamos los dos números por los cuales hicimos divisiones, el 2 y el 4. 2 por 4 igual a 8. Por lo tanto, 8 es el máximo común divisor de los números 24 y 32. De nuevo, aquí de lo que se trata es de dividir y dividir y dividir.
y después de que ya no podemos dividir más, multiplicamos los números por los cuales estuvimos dividiendo. Primero dividimos entre 2, después dividimos entre 4 y ya no pudimos dividir más. Por lo tanto, multiplicamos 2 por 4 y eso nos va a dar el máximo común divisor. Ejemplo 2. ¿Cuál es el máximo común divisor de los números 39 y 15? Pues vamos a ver. ¿Podemos dividir 39 y 15 entre 3? Sí, nos va a dar 13 y 5. ¿Podemos dividir más? Pues no. Y por lo tanto, el máximo común divisor de estos números es 3. Aquí ya no tuvimos que hacer multiplicación. ¿Por qué? Porque no era necesario. Porque ya tenemos un número específico. Ejemplo 3. ¿Cuál es el máximo común divisor de los números 42 y 56? Bueno, ¿podemos dividirlos entre 2? Sí. Nos da 21 y 28. ¿Podemos dividir todavía estos números entre algún otro número? Sí, entre 7. 21 entre 7 es igual a 3. 28 entre 7 es igual a 4. ¿Podemos dividir entre algún número tanto al 3 como al 4? No, ya no. Entonces, hacemos ahora nuestra multiplicación. 2 por 7 es igual a 14. Y 14 es el máximo común divisor de los números 42 y 56. De nuevo, dividimos y cuando ya no pudimos dividir más, multiplicamos los números por los cuales dividimos. Y eso nos va a dar el máximo común divisor, que en este caso es 14. Tip. Para poder revisar si de verdad 14 es el máximo común divisor, dividan los números iniciales entre 14. Y si les dan números que ya no se pueden dividir más, ahí tenemos la prueba de que ese es el máximo común divisor. No es necesario que hagan esto en el examen de Comipems, solo háganlo si tienen duda. Pero esta es la manera en la que se puede confirmar que en efecto un número es el máximo común divisor, cuando al dividirlo entre sus números iniciales nos dan números que ya no se pueden dividir más. Ahora vamos a verlo con 3 números. ¿Cuál es el máximo común divisor de los números 44, 68 y 24? Bueno, pues vamos a empezar tratando de dividirlos entre 2. ¿Podemos dividir a los 3 números entre 2? Sí. Nos da 22, 34 y 12. ¿Podemos dividir a esos números entre 2? Sí. Nos da 11, 17 y 6. ¿Podemos dividir a estos números entre algún otro número? No. Ya no se puede dividir ni al 11 ni al 17 porque son primos. Entonces, como ya no podemos dividir más, multiplicamos. 2 por 2 igual a 4. Y por lo tanto, 4 es el máximo común divisor de estos 3 números, 44, 68 y 24. De nuevo, lo único que hicimos fue dividir y dividir otra vez, y cuando ya no pudimos dividir más, multiplicamos los números por los cuales dividimos, y eso nos da el resultado final. Si se hubieran podido dividir más, por ejemplo, otra vez entre 2, entonces hubiéramos multiplicado 2 por 2 por 2. Pero en este caso solo pudimos dividir 2 veces y por eso es que es 2 por 2, que nos da 4, que es el máximo común divisor de estos 3 números. Otro ejemplo, ¿cuál es el máximo común divisor de los números 45, 69 y 28? De entrada hay que pensar, ¿podemos dividir a los 3 números entre 2? No. Va a haber aquí 2 números que no los vamos a poder dividir entre 2. ¿Los podemos dividir entre 3? Al 45 sí. Al 69 sí. Al 28 no. Bueno, entonces, ¿entre 4? No. Al 45 y al 69 no lo podemos dividir por ningún número par. Bueno, entre 5 tampoco, porque el 69 no se puede dividir entre 5, ni el 28. Entre 6, no. Entre 7, no. Entre 8, no. Entre 9, no. Entonces, ¿por qué número los podemos dividir a los 3? Pues entre 1. En este caso, el único número que puede dividir a los 3 números es el número 1. Y por lo tanto, el 1 es el máximo común divisor. Les estoy poniendo este ejemplo porque puede darse el caso de que en el examen de Comipems o de Ceneval les pongan una pregunta así medio capciosa
en la cual claramente no se pueden dividir entre ningún número los tres, o dos números, o cinco, o los que sean, y el resultado correcto es 1. Sí se vale, pero hay que hacer la cuenta mentalmente. Y después de hacer la cuenta mentalmente y de darnos cuenta que de verdad no pudimos dividir a los tres números entre ningún número, entonces el resultado va a ser 1.